¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Muy buenos días. Quiero compartirte hoy un pasaje que se encuentra en Esdras capítulo 3, versículos 10 al 13. Y en este pasaje se nos relata cuando se empezó a reconstruir el templo por Israel. Ellos habían estado en exilio por mucho tiempo, por muchos años, y ahora Dios los ayuda para que regresen a Israel, regresen a Jerusalén y empiecen a reconstruir este templo. Y es algo bien interesante lo que estaba pasando ahí. Dice, mientras los constructores del templo del Señor colocaban los cimientos, se pusieron de pie los sacerdotes con sus vestiduras y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, portando címbalos para alabar al Señor, según las instrucciones de David, rey de Israel. En primer lugar, estaban haciendo algo muy formal, estaban bien organizados, algo bien especial, bien significativo. Y dice en el versículo 11, cantaban, alabando y dando gracias al Señor, y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y mientras están los sacerdotes y los dignatarios, los líderes del pueblo y también los levitas cantando y alabando a Dios, ¿qué está haciendo el pueblo? Dice, todo el pueblo gritaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque eran colocados los cimientos de la casa del Señor. Había alegría, había algarabía, había emoción, algo bien especial. Pero escucha, esto es lo que me llama la atención. Versículo 12. Pero muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas y de los ancianos que habían visto el primer templo, lloraban en alta voz cuando ante sus ojos eran puestos los cimientos de este templo, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Tenemos a los más ancianos que habían conocido el templo anterior y que lo habían perdido, habían sufrido la pérdida de ese templo. Y déjame decirte que para el pueblo de Israel el templo es sumamente importante porque representa la presencia de Dios, la relación de Dios con el pueblo de Israel. Representa el hecho de que el único Dios verdadero los llamó a ellos, los escogió para ser una nación especial. Así es que aquí están los más ancianos pues llorando, seguramente de tristeza porque se recuerdan las glorias del templo anterior, pero también de alegría al ver que se está reconstruyendo nuevamente. Y los más jóvenes, pues obviamente ellos están gritando y felices de alegría. Pero dice el versículo 13, y por causa del griterío, el pueblo no podía distinguir la voz de los gritos de alegría de la voz del llanto del pueblo, pues el pueblo gritaba con gran júbilo y el bullicio se oía desde lejos. Se confundían el llanto con la alegría, la tristeza y la felicidad. Yo estaba pensando cuando leía este pasaje, tal vez durante este tiempo de pandemia, algunos de nuestros templos, y no quiero que me malinterpreten, pero tal vez hay algunas áreas de nuestra vida que a lo mejor han sufrido ciertas pérdidas a causa de este tiempo de pandemia y de cuarentena, y tal vez el Señor nos está diciendo ahora, ¿verdad? Es tiempo de volver a reconstruir. A lo mejor es en nuestra relación con Dios que necesitamos empezar a poner nuevos cimientos, o nuestra relación matrimonial, o nuestra relación con nuestra familia en general, o con nuestros hijos. Si se han afectado, ¿verdad?, ciertas áreas de nuestra vida, tal vez ahora es el tiempo para empezar a reconstruir, a poner esos cimientos. Y nosotros podemos decir con el Señor, ¿verdad?, como estaba diciendo el pueblo de Israel, podemos decir,
del Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y definitivamente lo hermoso del Señor es que si algo se ha destruido en el pasado, Él es el experto reconstructor, es el experto restaurador. Y con el Señor podemos tener nuevos tiempos en todos los aspectos de nuestra vida. Así es que vamos pues a reconstruir, vamos a alegrarnos en el Señor y a recibir sus bendiciones. Amén. Que Dios te bendiga.